Cuando trabajamos con macros, siempre usamos estructuras de bucle o de ciclo. Estas son tan pero tan importantes que si tu deseo es dominar macros, estás obligado a dominarlos por completo. Pero en sí, ¿qué es una estructura en macros de Excel? Bien, las estructuras, en este caso las condicionales de Java, son fundamentales en la automatización de tareas dentro de Excel y otras aplicaciones de Office. Estas estructuras permiten que un programa tome decisiones basadas en ciertas condiciones, ejecutando distintos bloques de código según los valores de variables o expresiones evaluadas en tiempos de ejecución. Dicho de otra forma, mira, en términos simples, una estructura en IVA es una forma de organizar el código para que realice ciertas acciones de manera ordenada, lógica y en bloque, que nos permiten tomar decisiones según el resultado obtenido. En un caso real complejo muchas veces necesitamos evaluar un falso y un verdadero. Déjame te explico sobre esto. Por ejemplo, cuando envías a tu hijo o familiar a una tienda a comprar un producto A, hasta aquí se cumple la primera estructura. O sea, se va a comprar y lo trae el producto. Pero suponiendo que no encuentras el producto A, entonces ahí ingresa a detallar la opción B. Es decir, al que va a la tienda le dices, si no tiene el producto A, entonces me traes el producto B. Si observas, la opción A sería si existe tal producto, es decir, un verdadero. Pero en el caso de no existir, optas por la opción del producto B, es decir, optas por un falso. Ahora, si esto lo trasladamos a un lenguaje estructurado if then else, la opción del producto A vendría a ser la condición verdadera. Pero si no existe producto A, entonces que traiga el producto B. Este producto B es el resultado de una condición A que no se cumplió. Entonces, en este tipo de instrucciones, siempre necesitamos realizar una serie de instrucciones si la condición es verdadera y otro conjunto de instrucciones si la condición es falsa. Y para poder hacerlo en IVA, nos proporciona la estructura if then else. De esta manera, determinamos que la sintaxis principal de esta estructura es la que se muestra a continuación. En esta estructura de código IVA nos permite bifurcar el flujo de las instrucciones en dos caminos distintos, según sea la condición si se cumple o no. Entonces, si la condición resulta un verdadero o true, significa que sí se cumple. Por lo tanto, se va a ejecutar el primer grupo de instrucciones, pero si no se cumple, significa que será un falso esta condición. Por lo tanto, tendrá que ejecutarse el segundo grupo de instrucciones, dejando sin efecto al primer grupo de condiciones. Y cuando termine el ciclo de evaluación, el procedimiento retorna a su normalidad. Ahora, en la hoja de Excel, esta estructura lo conocemos como la función si. Observa los detalles que tiene esta función si. Mira, aquí tenemos una condición y un resultado. Entonces nosotros queremos que cuando se escriba la letra M en la condición, en el resultado que devuelva la palabra mujer. Ahora, en la hoja de Excel, esta estructura lo conocemos como la función si. Observa los detalles que tiene esta función si. Mira, aquí tenemos una condición y un resultado. Entonces nosotros queremos que cuando se escribe la letra M en la condición, en el resultado que devuelva la palabra mujer. Caso contrario, si es una letra V, que devuelva la palabra varón. Entonces bien, si usamos la función si, su primer argumento nos dice prueba lógica, que en IVA se conoce como condición. Entonces decimos, si la celda A2 es igual a una letra M, punto y coma, y pasamos al resultado si es verdadero. Es decir, si se cumple esta condición, ¿qué instrucciones se va a ejecutar? Muy sencillo, que nos retorne la palabra mujer, punto y coma. Caso contrario, si no se cumple dicha condición, va a ser un falso. Y este falso tendría que decir varón. Validamos y listo. Mira, de momento nos dice mujer, porque está la letra M, pero si cambiamos a la letra V, observa que ya nos retorna la palabra varón. Bien, esta es la misma representación de la estructura if then else en IVA. Si lo representamos en un gráfico,
esta estructura sería tal como se muestra a continuación. Primero tenemos nuestra condición, la cual puede ser verdadera o falsa. En el caso de ser verdadera, nos mostrará un resultado A, pero si es falso, nos mostrará un resultado B. Esta es la sintaxis principal de la estructura if then else. Déjame mencionarte que esta es la estructura más usada en macros para verificar multitud de situaciones. Ahora bien, ya conoces los fundamentos de esta estructura. Vamos con los ejercicios para comprender mucho mejor. En el primer caso nos dicen, crea un procedimiento en IVA que pida al usuario un número y determine si es positivo, negativo o cero, mostrando un mensaje con el resultado. Bien, vamos a ello. Nos vamos a nuestro editor de IVA, aquí insertamos un módulo y dentro estructuramos un procedimiento sub de nombre determinar signo. Luego, declaramos una variable de nombre número del tipo table. Posteriormente, a esta variable número lo igualamos a un input box. Más adelante vamos a detallar qué es este input box, pero de momento obviaremos esta explicación. Simplemente vamos a decir que a través de este input box nos solicita ingresar un número. Y aquí viene lo interesante de esta estructura. Primero declaramos nuestra condición. Para eso decimos si la variable número es mayor a 0, que nos devuelva un mensaje que diga el número es positivo. Esto si la condición del número mayor a 0 es verdadero. Caso contrario, si es falso, usamos la cláusula else que indica caso contrario, si es falso, que nos devuelva un nuevo mensaje que diga el número es negativo o 0. Y cerramos la estructura con end if. Bien, si observas, aquí tenemos la sintaxis principal de esta estructura. Primero tenemos la condición. El primer grupo de instrucciones se ejecutará si la condición es verdadera y un segundo grupo de instrucciones si la condición es falsa. Entonces ejecutamos el procedimiento y nos muestra el input box, solicitando un número. Insertamos un número mayor a 0 y aceptamos. Observa que nos ha devuelto el primer mensaje que dice el número es positivo, pero si volvemos a ejecutar e insertamos un número negativo y aceptamos, observa que nos devuelve el segundo mensaje, es decir, si no es uno, es lo otro. Pero siempre, ya sea falsa o verdadera, tendremos un resultado de salida en esta estructura. En nuestro segundo caso nos piden, escribe un código IVA que verifique si la celda A5 contiene un valor mayor a 50. Si es así, en la celda B5 debe mostrar valor alto. De lo contrario, debe mostrar valor bajo. Bien, entonces en nuestro editor de código IVA insertamos un nuevo módulo, luego creamos un procedimiento de nombre validar celda y fíjate aquí. Hay dos opciones. Bien podemos declarar variables o hacerlo directamente en la estructura. Los dos son válidos, pero de preferencia hay que declarar las variables de manera ordenada. Pero para que observes que también se puede hacer sin variables declaradas, vamos a realizarlo directamente en este ejercicio. La sintaxis principal de esta estructura if es, primero, if seguido de condición, instrucciones else, seguido de las nuevas instrucciones y cerramos con end if. Entonces, en la condición, vamos a decir, si el rango de la celda A5.value es mayor a 50, si esto se cumple, la instrucción que debemos de ejecutar debe ser que la celda B5.value muestre el mensaje valor alto. Caso contrario, si la condición es falsa, que muestre el mensaje valor bajo. Fíjate que no hemos usado variables. Esto porque el valor que tomarían esas variables ya lo estamos implementando dentro de la misma estructura. Este procedimiento también es válido, pero de preferencia usar todas las variables para que en un código más amplio no tengan problemas. Bien, entonces de momento en la celda A5 tenemos un valor inferior a 50. Y si ejecutamos el procedimiento, observa que en la celda B5 nos dice valor bajo, pero si registramos un número mayor a 50 y volvemos a ejecutar la macro, observa que nos dice valor alto. Es decir, si
si no es la opción A, será la opción B. Muy interesante esta estructura. En el caso 3 nos dicen, crea un código que verifique si la celda A5 está vacía. Si lo está, debe mostrar un mensaje indicando la celda está vacía. De lo contrario, la celda tiene datos. Bien, esto es muy sencillo. Nos vamos a nuestro editor de código y aquí insertamos un módulo. Luego vamos a declarar una variable de nombre celda porque es la que necesitamos verificar y que sea del tipo variant. Luego, a esta variable celda lo igualamos o lo referenciamos al rango de celda A5.value. Es la celda sobre la cual vamos a trabajar. Posteriormente viene la estructura que estamos estudiando. Entonces decimos, si la variable celda trae un valor vacío, que muestre un mensaje que diga, la celda está vacía. Caso contrario, que muestre un mensaje que diga, la celda tiene datos. Y cerramos la estructura con end if. Si observas, de momento la celda 5 está vacía. Por lo tanto, si ejecutamos el procedimiento, observa que nos dice la celda está vacía. Pero si registramos datos en dicha celda A5 y volvemos a ejecutar el procedimiento, observa que nos dice la celda tiene datos. Como puedes observar, es una estructura muy interesante. Si dominas estos pequeños ejercicios y comprendes la sintaxis de esta estructura if then else, vas a dominar prácticamente cualquier situación por lo más grande que sea el código. Tendrás la base para implementar esta estructura. Recuerda que estos son ejercicios sencillos, pero cuando lleguemos a formularios, usaremos mucho estas estructuras con códigos mucho más complejos. En el caso 4 nos dicen, crea un código en IVA que compare los valores de las celdas A5 y B5. Si el valor de la celda A5 es mayor, muestre un mensaje A5 es mayor. De lo contrario, muestre B5 es mayor o igual. Bien, nos vamos a nuestro editor de código. Aquí insertamos un nuevo módulo y creamos el procedimiento comparar celda. Luego declaramos dos variables. La primera de nombre celda 1 del tipo range y una segunda variable celda 2 también del tipo range. A la variable celda 1 lo referenciamos a la celda A5 de la hoja de Excel y a la variable celda 2 lo referenciamos a la celda B5 de la hoja de Excel. Recuerda que cuando usamos variables del tipo object, en este caso una variable que es range, las variables deben ir referenciadas con la instrucción set. Bien, posteriormente vamos a decir, si la variable celda 1 es mayor que la variable celda 2, que nos muestre un primer mensaje que diga A5 es mayor. Caso contrario, si se cumple la condición que no retorne un nuevo mensaje de B5 es mayor o igual. Revisemos si esto es correcto. De momento, si observas en la celda B5 es mayor que la celda A5. Y si ejecutamos el procedimiento, observa que nos dice, la celda B5 es mayor. Pero si cambiamos el orden de los números y nuevamente ejecutamos el procedimiento, esta vez ya nos menciona que la celda A5 es mayor. Creo que hasta aquí ya te diste cuenta la dinámica de esta estructura if then else. Es muy sencillo de utilizar y aplicar en varias situaciones. Bien, te hemos mostrado 4 ejercicios muy sencillos, pero que lo explican todo con respecto a la estructura if then else. De momento dejamos la clase de hoy aquí, pero recuerda que tenemos muchos más detalles en nuestro curso de macros y el enlace directo lo dejamos en la descripción de este mismo video para que puedas acceder y revisar los detalles del curso que hemos preparado para ti.